Muy bien, continuamos aquí en el programa Estos 2018 y está con nosotros el exministro de Economía, Alonso Segura, para hablar de varios temas importantes, porque hay un impacto, sin duda, de la crisis política en la situación económica del país. Pero el día de hoy, el ministro de Transportes, el señor Bruno Yufra, anunció que el aeropuerto de Chinchero podría convertirse en un proyecto público, que se va a empezar la construcción. Y ustedes saben que esto supuso el final de un contrato no en los mejores términos con el consorcio Cunturhuasi. ¿Cuáles son las ventajas de convertir este proyecto, que era una asociación, no sé si esté bien dicho, público-privada, en una obra directamente financiada por el Estado peruano? Esa es una de las primeras preguntas que queremos proponerle al exministro esta noche. Bienvenido. Gracias por la invitación, Mávila. ¿Es una buena noticia? ¿Es una noticia populista? ¿Es una mala jugada financiera para el gobierno del país? Mira, es una decisión bastante extraña, no porque, digamos, un proyecto no pueda hacerse como obra pública o no pueda hacerse como APP, depende de las características del proyecto. Pero cuando se concibió este proyecto, en su momento el Estado peruano hizo un análisis que se llama técnicamente valor por dinero, que básicamente es analizar las alternativas obra pública, una mezcla entre obra pública APP o APP completo integral, y lo que se halló es que lo que generaba, para que no entiendan la audiencia, lo que era más costo eficiente era hacerlo todo integrado como una APP. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo ahora pueden anunciar que van a hacer una parte como obra pública? Han hecho otro análisis, el MTC, que demuestre que ahora se volteó la tortilla. Es confuso además porque el ministro Yufra en la mañana dijo que iban a hacer la primera parte, la construcción de la pista, de la terminal, y el perímetro como obra pública, pero que después la otra parte la harían como APP, quizás, la operación y mantenimiento. Yo me pregunto, ¿cómo quizás? Tú no puedes entrar en la construcción del proyecto si no sabes cómo lo vas a manejar en todas sus etapas. Si no hay claridad en la estructuración a largo plazo. Entonces es bastante extraño y, como dije, la carga de la prueba está en el MTC de demostrar que lo que en su momento se mostró que era APP es más costo eficiente que obra pública, ahora se volteó. Y no entendería de dónde, no entendería por qué. ¿Económicamente es ventajoso esto? Porque ahora tendría que salir el dinero, por lo menos para el comienzo, todo ese dinero tendría que salir del Sí, mira, como te dije, el análisis en su momento mostró que no, que lo ventajoso era APP. Asociarse. Exacto, una APP. Tendría que mostrar por qué ahora se cambió eso, ¿no? Esa es una parte, pero hay otra parte. ¿Por qué tiene sentido hacerlo integrado? Por algo que espero la audiencia entienda, que se llama riesgo de diseño y riesgo de construcción. La política de Estado en aeropuertos básicamente los voy a ir concesionando, y es lo que he estado haciendo. Hay varios ahora también en proinversión. Entonces, como este es un aeropuerto nuevo, se llama Greenfield en términos técnicos, no existe nada de infraestructura, lo que tiene sentido, y por eso es que la opción de APP era superior, es que el riesgo de diseñar el aeropuerto y de construirlo se lo lleve el concesionario, que después lo va a operar y mantener, para generar los incentivos correctos, ¿de acuerdo? Y si después hay un problema porque construyó mal, se rajó la pista, se cayó la terminal o lo que fuera, a costo del concesionario tiene que rehacerlo. El problema de entrar a las carreras ahora, es decir, lo hago como obra pública y después lo entrego, es que cualquier error de diseño, cualquier error constructivo, todos esos riesgos, se los queda el Estado. Entonces, de nuevo, es contraintuitivo que esto vaya a funcionar. En términos de capacidad técnica y personal, es decir, el Estado tiene, los especialistas que se necesita para hacer ese aeropuerto. No los tiene, también han dicho que es fácil. Porque por ahí también viene la ventaja de asociarse con alguien que es especialista en la construcción de aeropuertos, ¿no? Lo que pasa es que el Estado no ha construido aeropuertos en decenas de años, ¿no? Y no es tan sencillo como dicen. Ahora, lo que también ha dicho en los días pasados, hoy día lo reiteró el ministro de Transportes, es que la OASI, que es la parte de Naciones Unidas que ve aeropuertos, lo va a asesorar. De nuevo, qué bien que los asesore, pero surgen muchas preguntas que por transparencia el Ministerio de Transportes debería de aclarar. Por ejemplo. Primero, es un asesor, pero los riesgos de diseño, constructivos, todos te los cargas tú como Estado, no asume responsabilidad. Pero el otro estaba leyendo lo que se publicó hoy día en El Peruano, y este convenio que firma el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la OASI,
con la finalidad de garantizar y asegurar la asistencia técnica, acompañamiento, transferencia de conocimientos, fortalecimiento de capacidades, así como servicios de gestión y otros de apoyo que permitan a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes cumplir adecuadamente con las actividades de su competencia. O sea, en otras palabras, están diciendo que le va a enseñar a hacer su chamba al MTC. Pero lo que llama la atención es que el costo de esta asesoría para el Estado son 52 millones de dólares. ¿Sabes cuánto costó el asesor de transacción integral que contrató Proinversión para el diseño original de Chinchero? No. 3 millones y medio. Esto es 15 veces. 15 veces para tener la asesoría que además ya se tenía de alguna manera. Bueno, los estudios están en arbitraje. Yo no sé si van a hacer estudios de nuevo. Según el Estado costaban 20 y tantos millones. ¿Pero esos estudios se podrían rescatar? Bueno, el Estado los va a pagar en CIADI. Lo que tiene que determinar CIADI es cuánto valen. Según el Estado eran 23 millones de dólares. Según el concesionario creo que eran 60. Entonces, de cero. Es como si todo este tiempo no se hubiese hecho nada. Es que, Mávila, justamente por transparencia habían decir 52 millones de dólares para una asesoría. Bueno, 3 millones y medio costó la asesoría integral para Chinchero. Esto es 15 veces. Me imagino que van a haber otras cosas. Pero 52 millones, por eso supongo que refundan el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, por transparencia, yo creo que deberían decir exactamente qué es lo que está ocurriendo. Van a pagar nuevos estudios, van a usar los estudios que dejó el concesionario anterior, que igual el Estado los tiene que pagar. Si ahí tendrá que decir cuánto tienes que pagarle. ¿Cuánto podría llegar a multiplicarse el valor de la obra al final de esta historia? Mira, no lo sé. La obra como tal estaba en alrededor de 550 millones de dólares. Pero eso era con etapas que se gatillaban de acuerdo a demanda en el futuro. De lo que está hablando aparente el MTC ahora, que es la terminal, la pista, etcétera, la primera etapa, digamos, la primera y segunda etapa, eso estaba valorizado como en 350 millones de dólares, creo. Entonces la pregunta que surge es, ¿por 350 millones de dólares voy a pagar una asesoría de 50? Entonces, de nuevo, demasiadas preguntas. Y como te dije, Mávila, el Estado hizo el estudio y concluyó que lo costo eficiente era hacer una APP integral. Y ahora se están metiendo a una obra pública sin saber qué viene después. Ahora, esto es más inquietante extraño, cuando el ministro Yufra había anunciado, aquí conversamos con él, y él decía, hay muchos interesados en hacer el aeropuerto. Entonces, ¿de qué interesados hablaba si ahora finalmente estamos asumiendo la responsabilidad de los peruanos directamente? Mira, como APP supongo que no. Él habló de una empresa china, me parece, de varios postores chinos que tenía una larga lista en espera para inmediatamente entrar. Si hay una larga lista, bueno, tiene que sustentar por qué obra pública es superior, es más costo eficiente, es más barato, digamos, para la sociedad que APP, cuando el propio Estado encontró lo contrario. Puede haber una presión, bueno, no política, pero una presión del gobierno del Cusco, esto de haber empeñado la palabra en construir y que uno dice, bueno, no hay salida a la vista, saca la plata del Estado y construyelo. Mira, a la luz de los estudios que existen, de este análisis que se hizo en su momento, de qué alternativa era superior o era mejor para la sociedad, para el Estado, etcétera, y de toda la evidencia que hay, empezar con una obra pública, encima sin saber si después vas a concesionar la operación de mantenimiento, qué partes vas a concesionar, cómo, etcétera, es absurdo. La única ventaja que tiene en teoría es que empiezas más rápido. Esa es una razón política, esa no es una razón técnica ni que justifique dilapidar recursos públicos. ¿Populista? Sí, bueno, demagógica, ¿no? Salvo evidencia en contrario que demuestre, mira. Pero tendrían que justificar que esa razón es financieramente, ventajosa para el Estado. Sí, claro. Por ahí y ojo que el Estado tiene una serie de compromisos, o sea, no es tan fácil como decir yo pongo la plata. ¿Qué clase de compromisos? Bueno, el Estado tiene que comenzar un ajuste fiscal el próximo año, importante. Hay costo-oportunidad del dinero. Pero de nuevo, regresando al proyecto, sí, más allá de que los recursos tengan usos alternativos, hay documentos del Estado que decían que eso se tendría que hacer como APP integral. El riesgo de diseño, el riesgo constructivo no son menores. ¿Para qué vas a construir y quedártelos cuando podrías dárselos a un concesionario en paquete, que después lo va a operar y mantener? Y cualquier contingencia que surja la paga el concesionario. Ahora lo que va a ocurrir es por correr y querer poner primera piedra ahora, que es lo único que van a poder hacer, porque saben que no van a terminar el aeropuerto hasta el final del gobierno. Es imposible con el tiempo que ya perdieron. Claro, anunció que de pronto para el 2021 o para después, pero que el plan era llegar a 2021 con una infraestructura que se pueda exhibir.
Eso es no lo que van a debo de llegar. entender. Porque Es no, imposible. ¿esto cuánto tiempo toma? Mira, van a usar los estudios que ya hay, los del concesionario anterior, Con tu tienen la base. capacidad legal de usarlos. Ajá. Si hay te va a dar un precio, pero se los han entregado, los van a hacer de nuevo No sabemos y van a nada. gastar 30 millones de dólares de nuevo duplicándolos. No lo sabemos, yo no lo sé, sería bueno que lo aclaren. Importante, porque tratamos de comunicarnos con el ministro, no pudo venir, Sí. pero vamos a insistir con esa Periodo llamada. constructivo, mira, 3 años y medio veo prácticamente imposible que puedan hacer un aeropuerto. O sea, por eso te digo, la decisión pareciera más motivada por quiero iniciar. Ya lo que venga después, Lo arreglo en el camino. En el camino. Pero Vamos así a no hablar funciona, pues. también de este decreto que sustituye el 003, que finalmente ha sido aprobado, para conocer si finalmente es bueno, mejora, en qué mejora lo anterior, pero le pido hacer una pausa. sí, claro. Hagamos una pausa y regresamos. Muy bien, continuamos conversando con el exministro de Economía, Alonso Segura, y la pregunta era, con este decreto que sustituye al 003 tan criticado, ¿solucionamos el problema de Odebrecht? ¿Garantizamos que se pague una reparación civil justa para el Estado y al mismo tiempo protegemos el desarrollo económico, o todavía hay cosas por mejorar? Mira, en principio, Mávila, sí, la respuesta debería ser sí. El decreto 003 era literalmente un desastre. Te aceleró el rompimiento de la cadena de pagos. Este decreto... ¿Por qué era básicamente un desastre? Para actualizar la información y que todos entendamos Lo el que pasa proceso es que ha que sufrido. digamos, se buscaban 3 objetivos, básicamente. 1, reparación civil al Estado. 2, generar incentivos para delaciones, digamos. Y 3, proteger la cadena de pagos, en teoría. Pero como el decreto tenía una lógica muy punitiva, te impedía vender activos, entonces tú no podías salvar los proyectos porque no te autorizaban a venderlos uno. Nadie iba a delatar porque decía, si yo delato, me caes con todo. Y se rompió la cadena de pagos porque congelaste las cuentas de todo el mundo, no se podía mover, no podían vender activos, entonces no le podían pagar a proveedores, rompiste la cadena de pagos. Acá lo que se ha tratado de hacer, y nadie te va a poder dar la respuesta a ciencia cierta que también va a funcionar, tiene mayor probabilidad de funcionar, pero lo que sí hay que tener claro, tanto el Congreso como el Gobierno, es que si identifican problemas que van surgiendo en la aplicación de la ley, deberían subsanarlos de inmediato. ¿Por qué te digo esto? Porque el decreto de urgencia, desde el momento que salió, se dijo esto no va a funcionar, y han esperado que corra todo el año de la vigencia del decreto para recién proponer un cambio, innecesariamente, ¿de acuerdo? Entonces, acá sí se ¿Se puede discrimina... cuantificar el tiempo? ¿Se puede cuantificar el tiempo que no se ha corregido los errores? Es decir, ¿se puede decir el Estado perdió o la economía dejó de tener tal o cual flujo de capital? ¿O es muy complicado? Es difícil, pero digamos, la Asociación de Proveedores de Odebrecht decían que han quebrado ya 170 empresas, creo, hablan de algunas decenas de miles de trabajadores, ahí puedes cuantificar un daño. Claro. Pero es difícil hacerlo. Ahora, no digamos, hablamos es cierto. solo de Odebrecht en este caso, ¿no? Porque creo que Hablas incluye de a todos, todas, las hablas de todas, consorciadas sí. y las otras empresas constructoras también Exacto. extranjeras. Pero lo que trata de hacer es de establecer parámetros más claros para decir por qué nadie le presta a estas empresas, porque saben que tienen un riesgo, pero no saben cuánto riesgo están tomando. Entonces, como trata de establecer porcentajes determinados, lo que eso permite, por ejemplo, para un banco es decir, esta es la parte que va a estar congelada en un fideicomiso, pero esta parte de tu flujo queda libre para poder afrontar cualquier deuda, etc. Entonces, por eso te permite Es más aislar el flexible. proyecto, es más flexible. Puesto en otra lógica, el decreto anterior no te discriminaba entre lo que es una empresa corrupta o que cometió delitos que tiene que indemnizar al Estado, los directivos de esa empresa, que tú crees que sean los que vayan presos y cometieron un delito, y un proyecto que tú querías que camine, que se pueda vender, que pueda continuar. Como no discriminaba eso, se paró todo. Ahora, con estos mecanismos, podrías, ojalá, sustituir constructores para que pueda continuar el proyecto. Podrías liberar flujo de caja en las empresas para que puedan pagar a proveedores y conseguir financiamiento. Conceptualmente, teóricamente. Ahora, ¿Cuál sería el riesgo? ¿Qué podría fallar? el riesgo es que los porcentajes estén más calculados, por ejemplo, que demore mucho el Estado igual en definir cuáles son las reparaciones, que igual los bancos o los financiadores en general sientan que hay mucho riesgo y no quieran prestar. Entonces, hay riesgos que no vas a poder controlar, hay otros que quizás sí. Por eso lo que decía es, en principio debería funcionar mejor,
no va a poder funcionar para todos los casos, pero si se identifica que hay problemas subsanables, no deberían esperarse un año para decir ahora lo corrijo, ¿no? Hay una reflexión interesante que hacer porque se está ya afectando el desarrollo económico, por lo menos lo leía en un artículo de Roberto Abusada publicado en El Comercio hace un par de días, donde él advertía que ya no hay líneas paralelas, que este desorden que hay político ya está golpeando la economía, porque una economía como la nuestra, que había demostrado sortear ventarrones internacionales y situaciones incluso de convulsión política interna, había mantenido un nivel de crecimiento. Sin embargo, él habla de promedios mundiales y dice que el Perú está por debajo del crecimiento mundial de todos y por debajo incluso de los países emergentes. Y esto es grave porque se hacen pronósticos, pero al mismo tiempo se van ajustando cada 2 o 3 meses. ¿Qué está fallando y por qué no podemos terminar de separar las líneas, o ya ha llegado un punto en el que es imposible desvincular una cosa de la otra? Mira, han fallado muchas cosas, Mávila, en este último tiempo, digamos. Yo te diría que hay tres grandes temas, ¿no? Una primera parte, que yo sí creo y lo he dicho, es directamente imputable al gobierno. Empezaron con un ajuste fiscal draconiano que te sentó la economía, o sea, te la aplastó, y otros errores de política económica que minaron confianza. Una segunda parte, que no es de la magnitud que el gobierno dijo, que fue, digamos, mala suerte, que cayó el Niño y todo este problema en las constructoras, ¿de acuerdo? Sí, pero no fueron los 2 puntos. No, ha sido la cuarta parte de La eso. explicación del presidente es que esa es la explicación supuso, que dan. así es, supuso sí, 2 puntos menos en el crecimiento del año anterior. No es, eso es imposible, no es así. ¿Okay? Porque en ese caso podríamos tener esos 2 puntos ahora. Exacto. Niño te ha costado cuarto punto y lo otro quizás otro cuarto punto, ¿de acuerdo? Pero ojo que lo de constructoras, Lavajato, si bien hay un problema original por todos esos escándalos de corrupción, club de constructoras, digamos que supuestamente existe, el decreto de urgencia 03 te lo amplifica, porque te paraliza todo, ¿no? Entonces, pero digamos, hubo un segundo componente. El tercer componente, efectivamente, es todo este ruido político de vacancia, no vacancia, que lleva meses, que ya te contamina la economía, te posterga decisiones de inversión. Entonces, están mezclados esos tres factores, ¿de acuerdo? Algunos imputables al gobierno, otros a la clase política, incluido el gobierno y los que tiene al frente, digamos, ambos lados, y otra que es mala suerte, pero en realidad es la más pequeña de las tres. Para suerte, en todo caso, van 2 años de subida de precios de materias primas y hay un contexto bastante favorable, internacional bastante favorable. Pero ¿cuánto más podríamos crecer y estamos perdiendo la oportunidad de hacerlo? Mira, no debería haber habido ninguna razón para que con el viento favorable que había el año pasado hayas crecido 2,5. Has debido estar hasta en 5, digamos, ¿no? El doble. Sí, o sea, has tenido viento favorable fuerte, no es menor. A veces uno dice se ha desperdiciado el viento favorable. Yo creo que es al revés. La pregunta que me haría es, si no hubieras tenido estos vientos favorables, ¿cuánto hubiera crecido la economía? ¿1? O no sé. O no hubiera crecido, simplemente. ¿Quién sabe? Pero digamos, si esta coyuntura internacional no se ha sentido por todas estas decisiones internas, política interna, desastre natural, crisis de corrupción. El sueldo mínimo y esta decisiones propuesta, malas de política económica. ¿Es justificable el aumento del sueldo mínimo? No, mira, el año pasado, la primera vez debe ser en 10 años o no sé cuántos, hay que ver la data, se destruyó empleo formal en el Perú. Se perdieron 225.000 puestos de trabajo formales. Lo que te van a decir del gobierno es, se crearon 300.000 puestos de trabajo. Claro, porque destruiste 225.000 puestos de trabajo formales, primera vez en una década, y se creó casi medio millón de informales, pues. Eso es algo que poca gente entiende, pero si sube el sueldo mínimo, ¿por qué crece la informalidad? ¿Crece la informalidad? ¿Por los gastos para las empresas? Para que la gente lo entienda. Vamos a suponer que yo soy un microempresario y quiero contratar a un trabajador. ¿Cuánto le voy a pagar a ese trabajador? Lo máximo que le puedo pagar es el valor de lo que produce. Si es una persona en ventas, ¿cuántas ventas hace que me generan utilidad? ¿De acuerdo? Ya. Si esa persona me estaba generando valor por 850 soles, con el sueldo mínimo yo lo contrataba. ¿Qué pasa si yo subo el sueldo mínimo a 900, 950? Las empresas no son beneficencia, que van a asumir la pérdida y decir, tú produces 850, pero te voy a pagar 900, 930 o lo que sea que lo van a subir. No, no es cierto. Entonces, ¿cuál es la decisión lógica que toman? Despiden al trabajador. Y para los futuros, no los contratan.
los que hubieran podido entrar en la formalidad, hoy día con 850, arriba de 850, no van a entrar porque tu nuevo piso ahí en los 850 es 900, 930, 950, no sé cómo lo van a hacer. Entonces, no hay las condiciones para subir la remuneración mínima vital. Cuando se subió por última vez, cuando yo era ministro, que también hubo evidencia solo mixta, 4 años de la última subida, estaba generando empleo formal. La economía había crecido, economía, PBI, inflación, desde la última subida, 4 veces lo que tenías acumulado en los últimos, el último año y medio, digamos, de que subió la última vez. Y las condiciones ahora no son las mismas. La tasa de inflación está bajísima, pero bajísima porque la gente puede decir, qué bueno, está bajísima porque la economía no se mueve. Tan es así que el Banco Central sigue recortando tasa. Entonces, es una situación bien complicada y no hay ninguna razón económica para subir la RMB. Y lo más curioso de esto es que el gobierno es el que ha metido el tema. ¿Populismo? Eso me llama demagógica, ¿no? Populista, demagógica, clientelista, llámale como quieras, pero es equivocada. Pero que obedece definitivamente a la situación en la que se encuentra el gobierno. Es preocupante. Me parece que el gobierno debería preocuparse más por gobernar realmente, por pensar en los intereses del país de mediano plazo, más que en tomar decisiones apresuradas, antitécnicas. El mismo caso de la compra de la papa. Que son más políticas. Que cierro el peaje en Ticlio. O sea, son decisiones que te vulneran, o sea, son precedentes muy negativos para lo que hemos estado acostumbrados como país. Claro, y la imagen que hemos estado dando fuera también. ¿no? Así es, la seriedad con la que hemos venido manejando la economía. Es una pena, ¿no? Pero... Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hacemos una pausa y terminamos en 2018.